Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Hoy vamos a encarar nuevamente el tema de los territorios, del territorio físico, del territorio de la memoria, del territorio que habitamos. Vamos a escuchar un audio de Adriana Morgenstern. Ella es integrante de la Asamblea de Vecinos por Sí al Parque Público Bécar y viene llevando esta lucha desde 1996. Una lucha que resulta de lo más actual. Bueno, primero quiero agradecerles el convocarme. Mi nombre es Adriana Morgenstern, soy integrante de la Asamblea de Vecinos por Sí al Parque Público Bécar, que estamos tratando de cuidar, o mejor dicho, que se restituya a la comunidad un lugar que fuera del Estado, que está localizado en Avenida Centenario y Tonkinson, que era de la ex Obras Sanitarias. En 1996 este lugar pasó a una licitación pública en la época de privatizaciones de las empresas de servicios públicos, y este era un terreno que había quedado residual de la licitación de Obras Sanitarias. Esta licitación de este predio en particular, de unas 20 hectáreas, que cuenta con edificios muy hermosos y de una antigüedad de más de 100 años, algunos de ellos, y de un bosque urbano también de más de 100 años, con especies nativas y especies exóticas, pero muy bonito. Bueno, este lugar esta licitación, fue ganada por Cencosud, pero no cumplió con lo que se pactó en la escritura de 1996, ya que habían propuesto hacer un hipermercado enorme, y la remediación del suelo, porque en este lugar habían funcionado fábricas de elementos para la potabilización del agua, pero que tenían efectos contaminantes para el suelo. El proyecto del hipermercado más la remediación, tenían que hacerlo en un tiempo determinado, no mayor de 10 años, pero si no se cumplía con eso, tenían que devolverlo al Estado, y claramente no cumplieron. Han pasado más de 20 años y esto sigue en estado tal como se lo adquirieron en 1996. Desde entonces, desde el 96, se reclamos vecinales para que este lugar vuelva a ser de todos. Este lugar siempre estuvo vinculado a la calidad de vida de la población, ya que se remonta a sus inicios como fábrica de ladrillos antes de 1870, ya que ahí funcionaba una fábrica particular, una fábrica de ladrillos, que tenían excelente calidad y que respondieron a las necesidades de la población en cuanto a lo que se veía como necesidad urgente de mejorar las condiciones de higiene de la ciudad y los alrededores para abastecer de una red de distribución de agua potable y construcción de cloacas y desagües, porque se venía experimentando epidemias de fiebre amarilla, de cólera en nuestro país, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y se necesitaba contar con ladrillos de excelente calidad para el transporte del agua y
como decía, la construcción de cloacas y desagües. Esto en 1873, la fábrica particular es comprada por el Estado y en ese año se empieza una producción de se logra una producción de 9 millones de ladrillos, lo que era impresionante para ese momento. La materia prima se sacaba de lo que actualmente conocemos como el barrio La Cava. Justamente se iba cavando para obtener la tierra de excelente calidad que habría ahí. Lo particular es que vemos en este momento las rejas que están en el frente de la Avenida Centenario, tienen un sello de fabricación de 1869, o sea que ya eran de la fábrica particular y que pasaron y que siguen en pie. En este lugar, como les decía, que compró el Estado, en 1920, en la década de 1920, se instaló una primer fábrica de ácido sulfúrico y otros elementos para la coagulación y purificación del agua, pero que resultaban contaminantes para el suelo. Ya en 1950 o en la década de 1950 deja de funcionar la fábrica de ladrillos porque empieza a proliferar todo lo vinculado al cemento como otra forma de construcción. Pero bueno, entre medio, en 1945, se había conformado el barrio Las Casitas, que sigue en este momento en el centro de San Isidro, en el corazón de San Isidro, porque bueno, Perón pensó que era importantísimo que los trabajadores que venían a la fábrica no vinieran teniendo que recorrer horas y horas de trayecto, porque muchos eran de zona sur y se trabajaban aquí, así que decidió que se pudiera hacer un barrio como para que los laburantes pudieran estar más cerca de la fábrica. Ya en 1960 dejó, como les decía, de funcionar la fábrica de ladrillos, pero continuaron 2 fábricas de elementos para la potabilización del agua. La verdad que terminamos de escuchar el recorrido histórico del predio de obras sanitarias en Bécar, un recorrido más que interesante por la historia del predio, pero que de alguna manera también da cuenta de distintos momentos de nuestro Estado, de nuestro país. En un primer momento, finales del siglo, al principio del siglo pasado, un modelo de país agroexportador, con la mirada puesta en Europa, de alguna manera se reflejaba en esos edificios bellos, en esa parquización, pero que no pasaba de ese bello edificio, esa parquización y esa empresa con sus objetivos. Cuando uno se acerca más hacia el momento del Estado y del peronismo, hacia 1945, aparece el barrio y sus trabajadores. Esa mirada puesta no ya en el edificio, sino esa mirada puesta en la importancia o lo importante que es un trabajador para una empresa. Y ahí aparece el barrio y sus casitas. Seguramente si uno pudiese imaginarse el barrio, no sé Martín, vos que estuviste ahí más cercano, uno podría imaginarse el movimiento de ese barrio, la cultura de ese barrio y todo lo que significa la socialización en un barrio construido y vivido para y por los trabajadores. Mi padre trabajaba en obras sanitarias, en el departamento de montaje. Ahí, si uno recorre la calle Tompkinson, desde el Centenario hacia la avenida Rolón, ve todavía resabios de enormes galpones, y cada uno de esos galpones representaba un sector de trabajo para la organización de obras sanitarias. Era un mundo de trabajo. Y muchos de sus compañeros, no era el caso de nuestra familia, vivíamos a unas cuadras de allí, pero muchos de sus compañeros tenían su vivienda en el barrio de Las Casitas.
En las fiestas del sindicato de obras que se hacían en el Lazo, que también va a nombrar Adriana, ¿no? En esas fiestas populares marcadas por el peronismo, nos relacionábamos y nos vinculábamos con los pibes que vivían, las pibas que vivían en las casitas. Y a su vez íbamos a jugar, era un espacio siempre de esparcimiento, todo ese barrio. Ya sus calles, su diseño tienen como un atractivo, ¿no? Se iba a andar en bici, ¿no? Alguna novia también, por esos lugares. O sea, la relación con el espacio público vinculado al trabajo, a la producción, a un estado activo, a un estado, inclusive aquel estado oligárquico que tenía un proyecto de país, ¿cierto? Para unos pocos, pero lo tenía, y el peronismo que venía a ampliar ese horizonte hacia los trabajadores. Eso empieza a deteriorarse a partir de la década del 60 y tiene un momento de decadencia. Yo recuerdo a mi padre su comentario permanente, aparte del deterioro de su propio salario, durante la dictadura militar. Empieza a decaer y a vaciarse la empresa hasta llegar, luego en los 90, a lo que va a relatar, que es el golpe de gracia en la privatización. Una cosa para agregar a lo que nos relataba Martín. Se puede hacer un paralelismo en lo que pasó a Obras Sanitarias con lo que pasó a la fábrica Los Sadur. Los Sadur también mueren en esa época del comienzo del neoliberalismo en nuestro país. Y por otra parte, digo, para aquellos que no viven en San Isidro y que no tienen la posibilidad de conocer el barrio de Las Casitas, se los podemos describir. Es un barrio de casas bajas, todos chalets, muy parecido al barrio de Ciudad Evita, con sus callecitas, una plaza central, la iglesia, la escuela, la sociedad de fomento. Todo pensado para un desarrollo social de los trabajadores. Pensemos que a partir de ese barrio se empiezan a instalar comercios alrededor, empieza a haber todo un movimiento, uno se lo puede graficar en esas películas de Estados Unidos donde todos al mismo tiempo salen al trabajo y vuelven del trabajo a sus casas. La verdad que era un estado de bienestar, también el propuesto en ese momento del peronismo era un estado de bienestar, en donde se trabajaba pero se disfrutaba de su espacio, de su lugar, de sus tiempos, de la seguridad del barrio, de los pibes apropiándose de ese barrio para ocupar todos los lugares. La verdad que un estado de bienestar que se correspondía con un modelo y con un proyecto de país. Bueno, vamos a escuchar la parte siguiente del audio de Adriana Morgenstern. Volvemos a hacer un corte y volvemos a comentar y queda una tercera parte que la dejamos para el final. En 1993, en el medio de las privatizaciones, se licita obras sanitarias y este terreno queda residual. Y en el 96 se licita el predio por separado, con el apoyo del Estado municipal en el cambio de zonificación del lugar, que era una reserva urbana y educativa, a zona residencial y comercial, a gusto del ganador de la licitación. Tenemos que tener en cuenta que Cencosud, como les decía, tenía que cumplir con su proyecto y hacer la remediación del suelo, que dicen que hicieron, pero bueno, esto no se pudo evaluar porque no se puede entrar al predio si está en condiciones, pero bueno, demos por hecho que lo hicieron. Pero lo que seguramente no está hecho es el proyecto de shopping. Está claro que Cencosud compró este lugar como reserva de negocios para evitar que otros lo compraran, pero bueno, esto de algún modo nos beneficia a los vecinos que nunca quisimos que haya un shopping ahí, porque claramente esto afecta la calidad de vida de todos y estamos en contra de que se beneficien unos pocos con este negocio. Desde el 96 los vecinos empezamos a hacer actividades vinculadas a la difusión de esta problemática y de que esto
tenía que permanecer en el Estado y bueno, esto se fue intensificando cuando, bueno, claramente Cencosud veíamos que no tenía la intención de construir y que al no construir dejaba de, o se ponía en cuestión su titularidad, la titularidad del predio, porque claramente en la escritura del 96 decía que si no hacía lo que el proyecto, si no hacía el proyecto que había propuesto, tenía que devolverlo al Estado. Y bueno, vemos en la actualidad que no cumplió. Es muy particular que en 2016 el Estado, a través de la AVE, empezó a solicitar a Cencosud, a través de medidas administrativas, que devolviera el lugar. No lo hicieron hasta que en octubre del 16 se inició a través del AVE un juicio de restitución del predio al Estado. Es un juicio que en la actualidad continúa, pero habiendo empezado en octubre del 16, los vecinos nos enteramos en julio del 18, un año y medio después. Y es muy raro, ¿no? Esto de que en mayo del 17 el municipio, y Cencosud, raro irónicamente lo digo, porque nos parece que claramente sabían que el juicio se había iniciado, pero en mayo del 17, a 7 meses de iniciado el juicio, el municipio de Cencosud promueven o difunden el inicio de las obras para que todos los vecinos lo sepan. Todos, también es irónico, porque solamente difundieron esto entre los vecinos linderos, o sea, los ubicados en la calle Tonkinson y en la calle Mosconi. Bueno, ahí escuchamos la segunda parte del audio de Adriana Morgenstern. Es muy interesante cómo ella va analizando todo el proceso. En este caso ella se detiene en ya lo que es la experiencia en la década del 90, lo que tiene que ver con la licitación del predio y la compra por parte del grupo Cencosud. Yo no sé si todo el mundo sabe, el grupo Cencosud son capitales de origen germano-chilenos, es una familia o un grupo de hermanos, creo, que en la década del 60 se dedicaban empezaron a dedicarse a los almacenes, al negocio de los almacenes, fueron creciendo y uno de ellos se escinde y funda el primer hipermercado de Chile, que es Jumbo. Después Jumbo abre sucursal acá también en Argentina. Y después empiezan a ampliarse a lo que son los centros comerciales. El grupo Cencosud acá en Argentina desarrolló el Unicenter en la década del 90. Desarrolló otros proyectos comerciales más y tiene también lo que son Easy, no sé si también Sodimac. Bueno, han ido ampliando, tienen en toda Latinoamérica y bueno, son precisamente los que ella describe ahí en el audio, que compran, que licitan el predio y lo mantienen inactivo durante más de 20 años, hasta que, bueno, llega un momento que por las condiciones legales de ese predio empieza a abrirse una veta por donde poder accionar y reclamar que se haga otra cosa, digamos, con ese predio. Bueno, yo tengo en este momento, al escuchar el testimonio tan claro y que va describiendo ese proceso histórico y lo va desmenuzando, que es la voz de Adriana, también en mi interior se va generando también un espacio de memoria que se despierta y en lo personal, porque como dije en el bloque anterior, mi padre trabajaba en ese lugar y él fue relatando el deterioro de su ámbito laboral, el abandono de ese espacio, de ese estado de bienestar que describía el negro hace un rato,
y que justamente se iba abandonando para llegar finalmente a la etapa de las privatizaciones y la venta de esos espacios. En ese lugar, mi padre, en el ámbito de su labor diaria, creó una pequeña biblioteca, después la fue ampliando, y bueno, en el año 83 muere mi papá, y como un pequeño homenaje, los compañeros de él ahí en Obras le pusieron su nombre a esa biblioteca, que cuando Obras Sanitarias dejó de existir, también debe haber dejado de existir, ¿no? Mi papá se llamaba Roberto Ferguson. Bueno, ese recuerdo personal también empezaba la democracia y la intención de recuperar ese Estado que no lo pudimos hacer. Y llegan los 90 donde ese Estado ya decide abrir ese espacio de negocios llamado neoliberalismo, que tiene la particularidad, y con esto redondeo, tiene la particularidad de presentarse como una posible modernidad, ¿no? O sea, a ese predio que en este momento los vecinos se están pidiendo para tener un ámbito propio y poder darle un destino comunitario nuevamente, a ese predio se lo apropian, iban a hacer lo que finalmente no hicieron, ¿cierto? Pero estos centros comerciales y aprovecharse de toda esa historia riquísima, ¿no?, que Adriana nos está comentando, aprovecharse, apropiarse. El neoliberalismo no es una abstracción, es una forma de concebir el Estado, la vida de las personas, el espacio público, las relaciones, los vínculos. Es un ejemplo extraordinario el que estamos tratando en este programa sobre cómo avanza esa concepción y cómo hay que presentarle lucha como están haciendo Adrián y los vecinos. Si me dejas agregar algo más a esto, yo recuerdo, y no hablando ya particularmente del barrio Las Casitas, sino del acceso a la primera vivienda por parte de los trabajadores que se hace posible a partir de la aparición del peronismo, cómo la derecha, la oligarquía en ese momento, empieza a construir mitos para aquellos que parecieran no ser merecedores de una tutela del Estado para ese ascenso social que significaba tener esa primera casa. Y uno de los mitos que aparece muy fuertemente, potenciado por la derecha, potenciado por los grandes medios, fue el levantan el piso, levantan el parquet para hacer asado. Como de esa manera, diciendo no son merecedores de tener esa casa, no son capaces de cuidar lo que se les da. Recordaba ese gran mito que estuvo presente durante años y está presente aún hoy en la derecha argentina ante cada aparición del peronismo, tutelando el ascenso social de los trabajadores. Actualizado hoy con la frase, lo que pagamos todos, mis impuestos van para los que no trabajan. Nosotros, los pocos que trabajamos, estamos sosteniendo esos lujos, como puede ser un techo sobre la cabeza, de todos los que no trabajan y por lo tanto no son merecedores desde esa visión de absolutamente nada. Podríamos encontrar un montón de ejemplos asociados a esa primera historia de levantan el parqué para hacer asado, cosas más cercanas, se embarazan para tener un plan social, la plata de los planes sociales se van por la canaleta de la droga y el alcohol. Son todos mitos que nacen o que se apropian de ese primer mito de la derecha en nuestro país, que es levantan el parqué para hacer asado. Mientras tanto, el neoliberalismo hace sus negocios, ¿no? Mientras se producen ese tipo de discusión. Igual hay algo de la composición de los sectores populares, ¿no? Que se nota mucho que hay una transformación desde el primer peronismo o desde el peronismo hasta la actualidad. Cuando digo peronismo me refiero al ciclo 45-55. Digo, Perón hacía barrios obreros. Entonces el trabajador estaba ahí, el trabajador. En el medio el neoliberalismo y el kirchnerismo ya hereda una condición
bastante distinto. El sujeto político del kirchnerismo ya no es solamente el trabajador, y esto ya lo habíamos hablado. Pero más allá de eso, los barrios obreros, los barrios que construye el peronismo, tienen cierta identidad visual, cierta estética que recrea, como decía Sergio antes, lo que uno ve o lo que uno veía en las películas, y a Vita le preguntan ¿por qué hacen las casas así? Dice, porque son las que los obreros ven en el cine y ellos quieren tener una casa así. Cómo en ese imaginario que construye el peronismo, cómo no busca, digamos, cómo reivindica, digamos, cierta cuestión del imaginario popular, no importa de dónde provenga. Digo, no se pone, en ese sentido no se pone exquisita. Yo le voy a dar al obrero lo que el obrero le gusta, digamos, le voy a atender lo mejor que se pueda atender y le voy a dar lo mejor que se le puede dar, pero dentro de lo que es la concepción estética que impera, digamos, en la cultura popular. A mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo al mismo tiempo que uno combate o busca construir otro tipo de identidades, otro tipo de estéticas, al mismo tiempo nuestra propia cultura, nuestra propia identidad está mediada, digamos, por lo que en ese momento, al menos en la época del peronismo, era la posibilidad de expandir determinados valores, criterios estéticos, que era el cine, ¿no? Hoy en día nos podría pasar algo similar con las redes sociales, y si uno se pusiera más estricto diría, bueno, son herramientas, el Facebook es una herramienta del imperialismo, el cine yankee sin duda fue una herramienta enorme de la ingeniería cultural que Estados Unidos le transmitió al mundo, y sin embargo el peronismo ahí lo que hizo fue un gesto de apropiación de eso que el vector imperialista yanqui estaba irradiando hacia el mundo. Esa idea de para los niños, que son los únicos privilegiados, lo mejor, para el trabajador, lo mejor. Yo la viví, tenía el relato de mi padre, de mi abuela, ¿no? Con experiencias, de mis tías, con experiencias en ese sentido. Pero yo la viví en carne propia la primera vez que fui con un grupo de chicos a Tecnópolis. Cuando fui a Tecnópolis, ahí estaba plasmado ese imaginario. Era lo mejor, ¿no? La mejor presentación de las ciencias, del arte, de la cultura, para estos chiquitos, porque venían los colectivos de todo el país, ¿no? Y la atención, y gente que nos guiaba, y lo mejor, y le daban, me acuerdo que le dieron la leche, y lo mejor. Para el pueblo, lo mejor. Una posibilidad de construcción comunitaria. ¿Desde dónde la vamos a conseguir? La antítesis es lo que Adriana y los compañeros y compañeras en lucha y en Becar por ese predio están confrontando, ¿no? La antítesis es, ¿no? Lo mejor eventualmente va a quedar en manos privadas, ¿no? Y lo demás miraremos con la nieta contra el vidrio. Dos países distintos. Bueno, esto implicó que nos enteráramos los vecinos y empezáramos con acciones para difundir que no queríamos que se avanzara con esto, insisto, sin saber que el juicio estaba ya en curso, y remontamos actividades de difusión, de asambleas en la esquina de Centenario y Tonkinson, festiparques a los que se sumaban artistas, bailarines, teatro, títeres, bueno, acciones y actividades que podríamos estar haciendo adentro si fuera realmente un parque público. Pero bueno, teníamos que hacerlo en la calle para compartir, por un lado, lo bueno que sería poder estar dentro del parque público, y a la vez para comentarle a los vecinos la necesidad de seguir peleando por este lugar. Estas actividades las seguimos también en la actualidad, en la virtualidad, con
con, por ejemplo, un abrazo virtual que hicimos el Día de la Pachamama, el 1 de agosto, con arriba de 150 personas participando del abrazo virtual, y que contamos con el acompañamiento de Adolfo Pérez Esquivel, que siempre nos viene acompañando desde el comienzo de esta lucha. Pensamos que este lugar tiene que seguir aportando a la calidad de vida de todas, todos y todes. No estamos de acuerdo con que haya negociados. Esto tiene que volver a la comunidad. Es un lugar que está abandonado por Cencosud, aunque deje corretear a algunos caballos del lazo para que mantengan el pastito corto y aparezca una imagen bucólica. Pero la verdad es que esto tendría que volver a la comunidad. Este lugar es tiene un bosque urbano que, como les decía, tiene especies exóticas y también nativas, pero también cuenta con unos edificios maravillosos que podrían tener usos comunitarios o en base a las necesidades de la comunidad, entre ellos viviendas sociales, entre ellos lugares para la educación, para la ecología, para todo lo que la comunidad necesita. Y la verdad que estamos a la espera de la continuidad del juicio, que en este momento sabemos que hay feria judicial y no hay movimiento, pero es muy importante que el 10 de octubre del 19 pudimos participar como vecinos y asamblea de vecinos junto a otras organizaciones que nos acompañaron, y el propio juez interviniente nos pidió que nos sumáramos como terceros interesados sobre la situación del predio. También nos propuso de que se iba a realizar una audiencia pública por el interés social y ecológico o ambiental que esto tiene. Nos habilita, cuando se pueda hacer, a acompañar una visita pericial para ver el estado del lugar, y también la posibilidad de sumarnos y sumar a otros como amicus curiae, que esto es una figura jurídica en la que brindemos apoyo y material al juez para decidir sobre esta situación. Este es un espacio que cumple una función como espacio de absorción de las aguas, del corrimiento de las aguas ante las lluvias, que si estuviera cubierto de cemento como era el proyecto de Cencosud, entre otros perjuicios que implican a los barrios de alrededor, sería la posibilidad de que esa agua que no absorba este lugar vaya corriendo a otras zonas más bajas. Y como les contaba, el barrio La Cava está a muy pocas cuadras, a unas 4 cuadras, y sería uno de los lugares más damnificados ante una inundación, ¿no? O sea, inundaría mucho más de lo que actualmente sucede. Muchísimas gracias por permitirme este espacio y poder contarles cuál es esta situación. Y en breve por ahí les podemos contar de algunas actividades virtuales que seguiremos haciendo. Muchas gracias. Adriana relata muchas luchas de las que fuimos parte, como vecinos de San Isidro, como parte de la comunidad a las que asistimos, algunas muy emocionantes, porque cuanto más difícil es el escenario, más falta hacemos y más nos unimos. Recuerdo una noche en que se proyectó Luna de Avellaneda sobre una sábana colgada de una de esas rejas históricas, dando la espalda a la avenida. Recuerdo abrazos de manera presencial, y ahora durante este año abrazos virtuales. Antes de terminar los vamos a invitar a una de esas acciones. Pero queríamos comentarle sobre la acción que se está desarrollando en la justicia. Una nota del 10 de octubre de 2019 dice: la justicia escuchó porque la ex
obra sanitaria debe ser para todos. En la mañana del 10 de octubre de 2019 se concretó la audiencia judicial de la Agencia Administradora de Bienes del Estado contra Cencosud Sociedad Anónima sobre acción de reivindicación, en la sede de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Juzgado Civil y Comercial Federal 5, Secretaría 10, a cargo del juez federal Dr. Patricio Marianello. Este juez accedió a que todo el grupo de vecinas y vecinos que se habían convocado en el lugar pudieran participar de la audiencia, aclarando que esa audiencia no era definitoria. Determinó además la realización de una futura audiencia pública, también no vinculante, por el interés social y público que despierta el predio. Esto da cuenta del valor de la lucha de los vecinos, que la justicia reconoce y se hace eco. Y manifestó su disposición a que representantes de las organizaciones de vecinos puedan ingresar al predio a una próxima instancia probatoria. Que esto es lo que describe Adriana cuando dice que se solicitan presentarse, participar como terceros interesados y a través de la personería jurídica de la asociación civil llamada Para Todos porque es de todos. Esta posibilidad queda a consideración del juez. Así que desde acá lo que podemos decir es que seguimos estando con ustedes, los seguiremos acompañando. Ustedes nos representan, pero somos todos sanisidrenses y reivindicamos este parque público para todos. Estamos invitando a todos, y acá no importa cuán lejos o cerca vivan, porque se viene el segundo abrazo virtual. El 19 de diciembre, falta muy poquito, a las 17:30 horas, sigamos construyendo el Parque Público Becar. En breve estarán comunicándonos el programa del encuentro y la forma de participar, que generalmente es con distintos hashtags: Parque Público Becar, ex Obras Sanitarias de la Nación, Ambiente, Salud Pública, Quédate en Casa, San Isidro, Becar. Así que los estamos invitando a participar, no cuesta nada, es un poco de militancia desde nuestro celular, desde nuestras redes sociales, para que la lucha se difunda y siga tomando cada vez más vuelo y más fuerza. Consentimiento villero, esto es
Yerba Brava. Sociedad no le dio salida y el mal camino él encaró. En una noche pesada la muerte se lo llevó. Todos se hacen los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero él estaba condenado. Todos se hacen los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero él estaba condenado. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy vamos a trabajar y a pensar el tema del racismo en nuestro país. La letra es de la canción Discriminado de Yerba Brava, un grupo de cumbia villera, y resalto algunas partes. Y ahora que estás más grande y al baile quiere colar, el rati con bronca grita, negro villa, vos no entrás. Todos se hacen los giles, dice el estribillo. Todos se hacen los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero él estaba condenado. Bueno, negro y villero, ¿no? Se intersecta, se articula el racismo, la apelación a una etnicidad, a un color, lo negro, y la villa, un lugar de pobreza, ¿no? Un lugar de desigualdad, que expresa la desigualdad de la sociedad argentina. Durante esta semana asistimos a las tristes expresiones que hace unos años tuvieron el capitán de los Pumas y algunos jugadores de la selección de rugby en la Argentina, también considerando que en el partido contra los All Blacks no le hicieron ningún homenaje a Diego Armando Maradona, ¿no? Y a partir de eso surgieron unos tweets de los cuales luego se disculparon y dijeron, una de las cosas era que hace muchos años, hace 5 o 6 años, pero tweets que decían, por ejemplo, que es una mucama, ¿no? Que es una mucama embarazada de trillizos, un kit de limpieza. Hablaba del odio a los bolivianos, a los paraguayos, expresaba Matera y Guido Petty un profundo desprecio, ¿no? Hacia el color de la piel de ciudadanos argentinos y también a su condición de clase. En estas expresiones de los Pumas se combinan, no quedan por fuera ninguno de los prejuicios, ¿no? Prejuicios de género, machistas, porque es hacia mujeres trabajadoras, prejuicios de clase y prejuicios racistas. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar durante este tiempo para que estos jóvenes no solo piensen de este modo, sino que además sientan la impunidad necesaria para expresarlo en las redes sociales? Cuesta imaginar que no fuesen chistes que ellos repetían con su gente en su cotidianidad, en la escuela, en el club, en la casa.
¿Cómo se formaron estos jóvenes? Muy representativos, por otro lado, no creo que sean una excepción. ¿Habrá habido alguien, nos preguntamos, ¿no?, en sus vidas que alguna vez les cuestionara sus chistes? ¿Hubo docentes capaces de explicar lo que significa el racismo, la misoginia, los prejuicios de clase, el desprecio hacia otros? Y como la canción que escuchábamos al comienzo, ¿no?, Discriminado, yo como docente asistí innumerables veces al testimonio de mis estudiantes contándome cómo no los dejaban entrar a los boliches por su color de piel. Inclusive todavía recuerdo pasmada un estudiante que había pagado durante todo el año, como todos sus compañeros, la fiesta de egresados, y cuando fue el día de la fiesta, con toda la ansiedad que implicaba, los patobicas no lo dejaron entrar a su propia fiesta de egresados, y el motivo que esgrimieron era que porque era un negro. Ante mi espanto, yo le pregunté por qué no le había avisado a los compañeros. Él me lo contaba, ¿no? Y él me dijo que les daba vergüenza contarlo en ese momento. Y él quedó avergonzado afuera de su propia fiesta. Estas son las implicancias del racismo, ¿no?, que no son solo de los patobicas, que en el sistema educativo, no solo de los estudiantes entre sí, sino de docentes, autoridades. Uno ha asistido a esas expresiones, ese pensamiento que construye prácticas. A menudo se tiende en nuestro país a negar el racismo, ¿no?, o se lo toma como una anécdota o como un problema excepcional. Bueno, estos chicos de los Pumas que, bueno, es una excepción, porque en general en la Argentina no hay racismo. Una de las características centrales del racismo argentino, que es estructural y permanente, aunque ha ido transformándose, es su invisibilidad, como si no existiera, ¿no?, la raza, el color. Y al mismo tiempo, esta invisibilidad se relaciona con la narrativa sobre la propia constitución de la nación, que se imagina mayoritariamente europea y blanca. Las élites en la Argentina, ya desde la segunda mitad del siglo XIX y continuaron durante el siglo XX, definieron a la Argentina como un país blanco, donde la mayoría de sus habitantes eran descendientes de inmigrantes europeos. La marca del color, la racialización, disminuía, ¿no?, a la población en su capacidad ciudadana. Si era negro, bueno, prácticamente era un incapacitado político. Justamente esta idea de que este mito, un mito absolutamente falso, de que los argentinos descendemos de los barcos europeos, es un proceso que promovió esta idea de país blanco europeo, a diferencia de Latinoamérica. Este imaginario de la élite argentina, y que se difundió, ¿no?, en diversos aspectos, promovió una ceguera particular al color, convirtiendo la raza en el punto ciego de la Argentina. Esto es, a la imposibilidad de reconocer y pensar o imaginar el color, las heterogeneidades que constituyen a nuestra población. De más está decir, mirar el color, la cárcel tiene color, ¿no? La idea de cabecita negra que aparece en el 40 con los inmigrantes internos que llegan a la ciudad. Cabecita negra es un pájaro, hace referencia a un pájaro que habita nuestro territorio, ¿no? Es una denominación que animaliza y quita del ámbito de lo humano a quien la porta, personas que son nombradas como pájaros, y que es un estigma que perdura y se mantiene hasta nuestros días en las calificaciones de negro, cabeza. ¿Qué exponen estas denominaciones? ¿Qué exponen las expresiones de los Pumas? Una Argentina jerárquica, organizada en función de rasgos raciales y de fronteras de clase, pero que sin embargo no asume su racismo constitutivo.
El color entonces se convirtió en una existencia negada, en un punto ciego, del que participan diversos sectores institucionales, la historiografía, los medios de comunicación, las narraciones escolares, en los textos, en los discursos, en los próceres que blanqueamos. Se coincide entonces en imaginar una Argentina blanca, mayoritariamente descendiente de europeos, pero al mismo tiempo ese imaginario falso se combina con una apelación constante al color de la población, pero como insulto. Estas paradojas, ¿no?, de imaginarnos europeos y una permanente desprecio e insulto hacia el color de la población más popular, es una paradoja que visibiliza tensiones y disputas en nuestra sociedad que no pueden terminar de procesarse. Estos antagonismos, por ejemplo, ingresaron a la política en los últimos años bajo el estigma de negro choriplanero, o en las bandas de cumbia popular, como la de Pablo Lescano, que reivindica 100% negro y cumbiero. Bueno, lo de los Pumas nos permite, o es una oportunidad para repensarnos, para pensar nuestros imaginarios, para pensar el reconocimiento del color, de los colores múltiples de la Argentina. Muchas gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchábamos recién a Susana Baca interpretando Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Este tema pertenece a su último trabajo que fue grabado este año y se llama A Capella. Muchas gracias, Caro. Atendiendo a un clamor popular, hemos comenzado a identificar la música que pasamos en el programa. Caro es parte de este equipo y ella es en general la que elige los temas, así que por eso mismo le pedimos que nos diga cuáles son y quiénes lo interpretan. También queremos agradecerle a Adriana Morgenstern, que nos ofreció un relato muy pormenorizado y en primera persona de la lucha por evitar que el predio de la ex Obras Sanitarias se convirtiera en un espacio de negocios y que pueda ser finalmente un parque público. Tal como hace algunas semanas Luz Sánchez nos había contado respecto del parque público de Villa Adelina. Evidentemente San Isidro es un distrito en el que el espacio público es una clave. Yo por mi parte me quedo reflexionando sobre la hermosa columna que nos convidó hoy Gabriela Sánchez Santelo acerca de ese racismo profundo que anida en las entrañas de nuestra nación y que en general pasa desapercibido, casi como si no se asumiera como tal, y a veces convertido en un chiste, en una morada que se dice al pasar. Pero como dice Gaby, es importante saber que en nuestro país las relaciones de clase social tienen un componente profundamente racial. Alguien habló alguna vez de la racialización de las relaciones de clase. Me acuerdo que una vez mi hijo, cuando era chiquito, debía tener 6 o 7 años, ahora tiene 10, y con la naturalidad con la que nos hablan los niños, sin tapujos, ¿no? Sin esos tapujos que la sociedad adulta, careta, calla. Él me dijo, ¿por qué la gente pobre suele ser negra? Y yo le contesté, no, negra no, pensando, ¿no? en la raza negra. Negra no, le dije, puede ser que a veces tengan la tez más oscura, pero hay pobres más blanquitos también. Pero estaba bien lo que él preguntó. Y esa pregunta es un puñal a nuestra moral pequeño burguesa bien pensante. Porque es una pregunta que nos abre a un mundo de experiencias históricas que yo traté de responder después de la pregunta de él, traté de explicárselo. Un mundo de experiencias históricas que van desde la conquista de América, el genocidio, la explotación de los pueblos originarios a manos del invasor europeo, el tráfico de esclavos negros provenientes de África, la progresiva conformación de una estructura social autóctona profundamente desigual, donde lo blanco, lo europeo, fue conformando las élites y después los sectores medios, y donde el indio, corrido y explotado, corrido de sus tierras y explotado, el negro, que había sido incorporado en estas tierras como mano de obra esclava, y ese mestizaje tan característico de nuestra Latinoamérica fue conformando nuevas formas culturales que para la historiografía decimonónica quedó ubicada en la categoría de la barbarie. Ya hablamos de esto, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que nos importan y mucho. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.